Nuestro auxilio es el Señor. Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos que nos escuchan a través de su canal en YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida. En este día maravilloso, miércoles, que el Señor nos regala, que el Señor hace el milagro al día a día. ¿Cuál milagro? De que tú estás vivo, de que tu familia está viva, de que tu familia tiene salud, de que hoy tienes pan para comer. Es el milagro latente de la misericordia de Dios. Hermanos, hoy tomamos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 39 al 48. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piense, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que le reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijese para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día en que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la misma suerte de aquellos que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá menos azote. Pero aquel, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santo y Divino Espíritu, llénanos de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerce en nosotros fuerza de conversión. Amén. Queridos y apreciados hermanos, en este día maravilloso meditamos este Evangelio. Hoy el Señor nos está exigiendo. ¿Y cuál es la exigencia del Señor para ti y para mí? La exigencia del Señor es escuchar su palabra, discernirla y llevarla al campo. ¿A cuál campo? Al campo de nuestra vida, a nuestra universidad, a nuestros caminos, a nuestros colegios, a nuestros trabajos, a nuestro hogar, a la iglesia, a la pequeña comunidad. Hay muchos sitios que nosotros preparamos como campo. Hemos de forma de alimentar constantemente. Eso es algo que nosotros necesitamos siempre estar atentos. Es de alimentar nuestra conciencia, es decir, la capacidad de acoger y poner por obra los llamados que el Señor nos hace. Muchas veces el Señor está tocando nuestra puerta
y nosotros no escuchamos, no estamos al pendiente de lo que está, de lo que o por medio de qué nos está llamando el Señor. Por eso nosotros necesitamos dejar de hacer caso omiso a muchas palabras, a muchas cosas, a muchos consejos, a muchos llamados a los cuales el Señor nos hace por diferentes personas. Porque si no es así, la conciencia termina acallándose a tal punto que dejamos nosotros de expresar por nosotros mismos una vida donde todo termina siendo permitido y aceptado. Con la falta de excusas que somos humanos. Nosotros no podemos olvidar, cuando nosotros somos más humanos, necesitamos ser más divinos. Si somos más divinos, pues somos más humanos. Porque juntamente es el pecado el que nos deshumaniza. Por eso esa actitud, digamos, errónea de parte de nosotros, de no poder seguir siendo una excusa para abusar del perdón de Dios. Por eso San Pablo viene a decirnos que la gracia es un don muy gratuito de parte de Dios. Si nosotros observamos que la pregunta que hace Pedro es que si es solo para los discípulos o para todas las personas, entonces el Señor lo que le reafirma o lo que le responde a Pedro es que no solamente los discípulos deben prepararse, sino que todo el mundo debe tener un tipo de preparación. Pero también nos da una enseñanza el Señor, continuando con otra parábola acerca del administrador fiel. Y Jesús siempre nos habla acerca de ser administradores fieles, empezando por la administración de nuestra vida. ¿Y qué dice? Pues que si nosotros que se nos ha confiado más el reino de Dios, el reino de los cielos, para administrarlo, para darlo a conocer, y no estamos haciendo el trabajo, sino que estamos haciendo trabajo no permitido, estamos haciendo lo contrario, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos nosotros a llevar muchos más azotes. Cuando el Señor habla de azote, habla de castigos. Muchas personas también que dicen, ay, pero yo no conozco a Dios, no conozco su palabra. No, pues por no conocer la palabra de Dios, por no interesarse en conocer la palabra de Dios, o por no nunca haber conocido la palabra de Dios, sabiendo de que por alguien, por algo o por la voluntad de un ser mucho más poderoso estamos aquí, entonces esa persona de igual manera va a recibir azote. Con esta doctrina que Jesús nos está enseñando de que recibirá menos azote. ¿Por qué? Porque yo necesito recibir parte de los azotes de Él por no haberle anunciado el reino de Dios, el reino de los cielos. Yo creo que una gran parte de esto lo tomamos como ejemplo por allá en lo que pasó con Jonás. Jonás fue enviado a Nínive a anunciar el reino de los cielos, a anunciar la misericordia de Dios, el perdón de los pecados, y él no quiso hacerlo. Pero al final el castigo del Señor, o no tomarlo como castigo, sino o sea, yo creo que fue algo que solamente Jonás vivió en este momento, y que de acuerdo a esta vivencia dijo, no, pues yo tengo que hacer lo que el Señor me está diciendo. ¿Cuántas veces tú has pasado por la misma situación de Jonás? Pues ya es tiempo de que te bajes del barco, que te tires al lago,
que vayas nadando a la profundidad, que remes mar adentro hasta llegar a tu Nínive, porque el Señor allí te está aguardando. Que hoy en la palabra del Señor viva en nuestros corazones. Amén. Queridos y apreciados hermanos, pidamos al Señor Todopoderoso en este día de comunidad por todos aquellos hermanos que se han alejado de la iglesia, por todos aquellos hermanos que de una u otra manera el Señor les ha regalado el don maravilloso de la predicación, de la evangelización, del pastoreo, de llevar el mensaje bíblico, de la oración, y de que hoy puedan decir: Señor, retorno a ti porque necesito estar preparado para tu venida. Al Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Dios Todopoderoso que nos ha reunido sea el que nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día. Dios les bendiga. Un abrazo. ¡Ánimo!